El siglo XIX está representado por Palma, evidentemente. Yo he trabajado en su biografía, no conozco bien su obra, lo releo mucho, como tantos, y actualmente he terminado un libro que se llama Los oficios de don Ricardo. Sí, sí. ¿Por qué los oficios? No es que hiciera muchas cosas, que tuviera simpatías, que tuviera hobbies, no. Es la literatura del oficio que él escribe al ministro, que es muy diferente a la literatura de las tradiciones o de las cartas que él escribe a sus amigos escritores de España e Hispanoamérica, que tienen un estilo ya más cuidado y unos temas diferentes. De modo que el estilo de los oficios, señor ministro, también. esto, me quejo, protesto, pido, reclamo, rectifico, corrijo, no, es un estilo diferente que no había sido estudiado. Claro, para entender la obra de un escritor, al final, todos sus datos que pueden ofrecer son muy importantes. Son muy importantes. Por ejemplo, las cartas que dirigió a su hijo, ¿no? Las cartas que escribió él a Cayaltí, cuando su hijo Ricardo, que era médico, no, entre 1909 y 1912, hay unas cartas que yo le puse cartas indiscretas, ¿no? Y que las editó Mongrova, ¿no? ¿Por qué son indiscretas? Porque él no pensó nunca que eso se publicara. Y entonces él le comunica a su hijo Ricardo cosas de la vida limeña, del chisme criollo, de la pequeña intriga, de la petite histoire, ¿no? Esa cosa que no se dice, pero cosas tan indiscretas como decir, aquí estuvo Tello, como nadie quiere comprarle sus cráneos, se ha ido a venderlos a Nueva York. Eran cráneos trepanados, pero en la época de Palma no había conciencia arqueológica, eso no tenía ningún valor, ¿no? A las cosas que descubre Tello, por ejemplo, huacos, tejidos, les llama sus antiguallas. Palma no tenía la conciencia folclórica que vamos a ir adquiriendo después, y que vamos a saber que es algo importante para entender mejor el retrato completo del Perú. Y ahí nos faltaría, de todas maneras, que nos digas algo sobre esa Lima ya no solamente religiosa o esa Lima literaria, ¿no? Sino esa Lima del pueblo mismo, la del fútbol, la de Alianza Lima. Sí, pues, ¿no? Claro. Y sobre lo que es la Lima antigua y sus raíces más valiosas. Claro, el Alianza Lima, que no es el primer equipo que se forma en el Perú, se inaugura en 1901 y se llama Alianza por el Estud de Alianza, que era un estud de caballos de carrera, y por eso usan la camiseta a rayas, es la camiseta del jockey. Ah, qué interesante. Claro. Yo no lo sabía, por lo menos. Claro, y eso lo manejaba Foseón Mariátegui, un primo de José Carlos. Manejaba el estud. Ahí se formó Ferrando, porque el padre de Ferrando era preparador de caballos. Interesante. ¿No? En la calle Sandia, ahí al costado de Donofrio, por la avenida Grau. Bueno, fue el primer, y se jugaba primero con los marineros de los barcos. Venían barcos ingleses, entonces traían su equipo y se jugaban partidos. Pero anterior es el Ciclista Lima, es uno de los más antiguos. Ahora, ¿por qué los íntimos de la Victoria? Porque los íntimos de la Victoria, sea ese equipo victoriano, recoge la tradición limeña, sobre todo la tradición afroperuana, ¿no? Yo no diría ni negroide ni negra, porque no es negra. La música, por ejemplo, es afroperuana. ¿Por qué no es negra? Porque no tiene instrumentos de cuerda, ¿no? Porque se canta en español. Entonces no es rigurosamente africana. La orquesta africana es pura percusión, son tambores, es el cajón, ¿no? Es la presencia africana más neta en la música que dice el cajón, ¿no? Y luego por lo que representa con su identificación con el Fundo La Victoria, cuando ya le ponen a la iglesia Nuestra Señora de las Victorias, es una cosa caprichosa, es una cosa arbitraria. Se llama La Victoria porque ahí tenía su hacienda el general Echenique y su mujer se llamaba Victoria. Entonces a la hacienda le puso Hacienda La Victoria o Hacienda Victoria.
Del nombre de la mujer de un presidente de la República saldrá la victoria y el equipo victoriano. Y esta invención de Nuestra Señora de las Victorias, que no sé de dónde la ha sacado, cuando tendríamos alguna vez que hablar también de Nuestra Señora de las derrotas, ¿no? Porque hemos tenido muy mala suerte en los choques bélicos. Muy bien, César.